Veo que últimamente me evitas en el sexo. Esto es que algo pasa, No, porque no es lo que tú estás pensando, no Alma. poco. O no te atraigo, no te gusto, No, o algo te pasa que yo creo que te iría bien ir al urólogo. vale, bueno, entonces, si viene el urólogo, le vamos a hacer muchas preguntas importantes. Perfecto, pues hoy vamos a tener a la pareja perfecta, al doctor García Cruz, que nos va a resolver todas las dudas. Vale. La pareja perfecta, Dos psicólogos y un diván. de Sebastián Girona y Emma Rivas. Bienvenidos a La Pareja Perfecta y hoy tenemos a un invitado de honor que es el doctor Eduard García Cruz. Bienvenido hoy a La Pareja Perfecta. Muchas Me hace mucha gracias. ilusión que estés aquí. Hace muchos años que nos conocemos y que hemos colaborado en nuestra profesión. Eduard es urólogo y es un referente en esta profesión y me hace especial ilusión que hoy estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Emma. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y a ver qué sale. Sí, explícanos un poquito, Eduard, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te encuentras en tu consulta? Bueno, yo soy urólogo desde hace muchos años. Desde el principio de la residencia vi que lo que me gustaba era la medicina sexual y me dedico a eso. Y entonces yo solo veo prácticamente disfunción eréctil, eyaculación precoz, disminución del deseo, problemas de testosterona, cosas relacionadas con el pene o cirugía genital, ah, próstata benigna, pero yo me dedico solo a la parte más sexual, digamos, de la urología. Masculina, ¿no? Que Sí, genera también mucho malestar al sí, hombre. muchísimo. Mm, Mucha vergüenza, Claro. mucha gente que no quiere venir a consulta porque si me van a hacer un tacto rectal o qué va a pensar el urólogo, ese tipo de cosas. mm. Ujú. Eduard, ¿y cuál es la consulta recurrente o las consultas recurrentes que encuentras? Yo creo que las tres que más son disfunción eréctil, eyaculación precoz o querer aguantar más y falta de deseo. Esas son las tres Vale, que más veo yo. Y vale. falta de deseo en Sí, hombres, falta de deseo. fíjate, qué Sí, invisibilizado sí, y, ¿no? Que normalmente se supone en nuestra sociedad que el hombre siempre tiene ganas, sí. ¿verdad? Qué presión para el hombre. Yo creo que eso es la típica cosa que si eres hombre no puedes decir porque queda raro, ¿no? Ujú. Y además es algo que a mí me parece muy curioso, porque como me dedico a esto, pero gente que viene y me dice, recuerdo sobre todo cuando estaba en el hospital, me decían, he tenido chavales jóvenes de 30 años, he tenido una leucemia, me he hecho un trasplante de médula ósea, me han hecho esto, lo otro, de más allá, y ahora que ya se ha terminado todo no tengo deseo. Y digo, bueno, claro, porque has estado un año pensando que te morías, entonces Claro. el sexo que es muy divertido y muy importante, pero claro, dices, tu cerebro está pensando en no morirse y entonces cuando llevas un año en ese sitio mental, el día que tu hematólogo te dice, oye, ya está, claro, no, es un botón que, bueno, Claro. ¿dónde lo habíamos dejado? ¿No? Y a los hombres nos cuesta mucho eso. Y otra cosa que nos cuesta mucho también es entender que cuando tienes un mal día, una semana, un mal mes, porque tienes disfunción eréctil o tienes falta de control o lo que sea, eso después te va a frenar y no vas a tener ganas. Pero que me parece algo como sentido común. Sí, básico. Y los Natural. hombres es, no, yo tengo que tener ganas siempre. No Y puede dices, ser, bueno, claro. no, vale, pero no funciona así. No vamos así. ¿Y cuántos malos entendidos genera esto en las parejas, verdad? Sí, ¿No? De creer que si mi pareja hombre no tiene ganas, pues al igual es que no me ve sí. atractiva, que no le gusto, ¿no? Que Ese es un clásico. Cuando, si no se me levanta, es porque, no, lo que piensa la mujer es, no soy guapa, no le gusto, tiene a otra o algo mal. Y muchas veces el hombre, yo me encuentro mucho con esto, yo le llamo la mujer alfa, pero igual tiene otro nombre técnico, que es cuando la mujer te gusta tanto que te bloqueas. Ah, vale. Y todos los hombres entendemos qué es eso, esa sensación, esa situación, y las mujeres, sin embargo, es como, ¿cómo puede ser que no le gusto, no soy sexy? Y con el deseo lo mismo, es decir, no le apetece porque no soy guapa, porque dices, no le apetece porque le da miedo. claro, Pero que es es al la cosa contrario, esta que ¿no? cuesta mucho. Quiere Sí, hacerlo también o sí, quiere, no le Claro. gustas tanto, esto lo vemos en consulta sí, muchas veces cuando haces la traducción, ¿no? En sí, realidad le gustas tanto que por eso no se le levanta, ¿no? sí, Entonces, cuando pueden realmente verlo, sí, sí. mm, Eduard, ¿y
en los últimos tiempos en consulta se escucha cada vez más cierta como, bueno, no sé si es adicción o cierta tendencia al uso excesivo del porno. Mm. ¿Cómo influye en cada uno de estos tres motivos de consulta, sobre todo en la falta del deseo, si es que influye o no? O sea, sobre todo eso es cuando las parejas llevan un cierto tiempo ya y pasas, y en esto vosotros sabéis mucho más que yo, o sea, si digo alguna tontería me corregís, pero al principio empiezas de una manera, con más hormonas, con más no sé qué, eso tiene una cierta duración, y luego si no lo trabajas, pues todos pensamos que es por defecto, ¿no? Que oye, pues yo llego a casa después de trabajar 40 horas y veo a mi mujer con la que llevo 10 años y me voy a tirar encima suyo y dices, Sí, no. Bueno, no es tan fácil. Se sí. puede trabajar, pero no es tan fácil. Entonces, lo que haces es, ostras, me apetece, pero es tarde, los niños, el curro, tal. Y entonces lo que hace mucha gente es, bueno, pues, El camino más claro, rápido. porno, que es un estímulo enorme, Dopamina. dopamina a tope, y entonces es, soluciono mi deseo con el porno y cada vez tengo una relación como más distante y menos sexual con mi mujer y cada vez utilizo más el porno como algo instrumental de me duele la rodilla y me tomo un ibuprofeno. Vale. Y El entonces sexo lo de que hace, descarga. y entonces lo que haces es cada vez tienes sois Mayor más amigos, distancia, ¿no? claro. Pero hay más distancia. Y eso lo que produce después es disfunción eréctil porque cuando te vas de vacaciones o el día que los niños no están, lo que sea, y lo intentas, tu cerebro está acostumbrado, neuropsicológicamente está acostumbrado a un estímulo bestial y entonces a veces con tu pareja eso no enciende, no se te levanta y entonces ahí empiezas la bola. Y sobre la eyaculación, lo que ocurre típicamente es que a los hombres les cuesta más llegar al orgasmo por lo mismo, porque te has acostumbrado a un umbral de excitación muy alto que la vida real pues muchas veces no te permite esa variedad, esa intensidad, esa duración. Vale. Pero eso es un problema. A mí de todas maneras y esto no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda, más que desde el punto de vista médico, me parece un problema. Es decir, hay muchos estudios de esto. El porno da problemas en la esfera. Las personas que ven más porno tienen más problemas sexuales. La respuesta en los estudios es no. Vale. O sea, no parece ser dosis dependiente, Ujú. pero hay gente que un poco de porno les da mucho problema. Vale. Eso es digamos, esa es una realidad y eso afecta a una serie de hombres, pero no es muy común. Para mí el problema principal es el que os comentaba antes en personas, entre comillas, normales, que no tienen ninguna enfermedad, el hecho de que cada vez nos distancia más y cada vez bueno, veo porno y Claro, y es eso muy silencioso es el muy proceso, silencioso. ¿no? Y entonces la cosa esta, yo le llamo negociar, ¿no? Pues al final si yo no negocio con mi mujer no negocia conmigo y cada vez tenemos menos intimidad, bueno, ¿eso qué problema médico es? Pues ninguno, pero yo creo que es un problema. Y yo creo que el porno da ese problema. Y luego el problema médico que también puede ser muy relevante, pero me parece que este problema más social o de relación me parece, o sea, que está por todas partes. Claro, sí. Esto seguro que vosotros lo veis más que yo. No, realmente, ¿no? Porque el consumo de porno está absolutamente normalizado y es muy interesante esto que comentas, ¿no? Esta distancia emocional que se va generando, que al final, por eso decimos, ¿no? Yo siempre lo digo, que el porno mata parejas. Sí. ¿No? Porque acabo ahí con la dopamina enganchado y hay mucha adicción invisible, porque normalizada como la adicción que podemos tener al móvil, que también está normalizada, lo mismo al Claro. porno, ¿no? En realidad, yo creo que es importante que los oyentes que tenemos puedan también tener como este mensaje, ¿no? Porque muchas Sí, veces entender, ¿no? entenderlo, Ser no nos conscientes, damos, sí. no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que es muy valioso, ¿no? Que desde tu voz, ¿no? Como profesional de la urología, también, ¿no? Dar este punto de vista, realmente yo creo que puede ayudar a muchas personas que no se están dando cuenta que el porno es lo que las están distanciando, ¿no? A las parejas. Sí, yo creo que es esa típica situación donde no le hago daño a nadie. Claro. ¿No? Pero al final, si fumo, si cojo el coche a 200, o sea, todo el mundo entiende la externalidad, ¿no? Sí. Pero yo veo porno, ¿qué problema es? Sí. ¿No? No le hago daño a nadie, pues esas personas percibieron un dinero y yo estoy... Pero si tienes pareja, yo creo que excepto algunas parejas que lo utilizan como para
animar su vida Sí. sexual, que me parece bien, Ujú. pero creo que no estamos hablando de eso. Sí. Pero fuera de eso es algo que tú puedes tener la percepción de que no estás haciendo daño a nadie y, oye, pues mira, te lo pasas bien 5 minutos y ya está, ¿no? Pero yo creo que cuando lo iteras en el tiempo es algo que da muchos problemas. Claro, se Sí. empieza a generar como una sustitución, ¿no? Sí, En vez de tener sí, relaciones con mi pareja, tengo el consumo del porno y eso es lo que genera, ¿no? Y también una idea equivocada sobre lo que es el sexo, ¿no? Que es el porno al final es un sexo absolutamente coitocentrista, falocentrista, Hmm. finalista, que tienes que tener un orgasmo sí o sí. Y entonces después si no, yo voy consumiendo esta idea, ¿no? que está en el inconsciente colectivo y esto no pasa en mi casa, Mm, me siento que no soy adecuado, ¿no? Que la sexualidad cometo fallos porque no estoy a la altura de lo que veo. Y además también el porno es violencia hacia la mujer muchas veces, ¿no? El porno más mainstream. o sea, hay un montón de cosas en... Sí. Yo creo que ahí hay que entender que el porno es un producto y los productos... Es un poco... Y ahora voy a hacer Es un negocio. un La industria negocio del porno. en la industria del porno, pero es una asociación muy laxa. Pero, por ejemplo, También. la novela romántica es un producto para mujeres. Ujú. Y entonces, cuando tú eres escritor de novela romántica y te compran mujeres, pues el producto lo piensas para mujeres. Claro, Mm. claro. El porno, el 90% de tráfico de porno es masculino y por lo tanto es un producto que encaja con nuestra idea biológica del sexo, que es coitocéntrica y orgasmocéntrica, porque al final todos estamos aquí porque nuestro padre y nuestra madre tuvieron relaciones vaginales. Y eso cuando haces el spiral up, ¿no? Al infinito, y entonces tienes un producto que está un producto muy bueno en el sentido de que genera mucho engagement y que la gente lo quiere, pero es verdad que trastorna tu visión de realidad, la Claro. cosa de lo que es normal y lo que no. Ujú. Pues, y nosotros que ya tenemos una cierta edad, pero no sé, mis hijos porque me escuchan hacer consultas en casa y saben qué es cada cosa, digamos. Pero la gente que no tiene acceso, mucha gente me dice, "Yo tengo el pene", lo del pene pequeño es Uy. otra de las cosas. Te va. Que tengo el pene pequeño. A ver, tienes un pene normal. Dice, no, doctor, usted no lo entiende. Digo, no. Yo he visto 40.000, más Claro. o menos, haciendo el número 40.000. Yo sé lo que es un pene pequeño, mediano y grande. Y lo que los hombres tenemos en mente, que cuánto debería medir un pene, es muchísimo más pequeño. O sea, lo que tenemos en la mente es muchísimo más grande que lo que es en realidad. Y lo mismo con la duración, esa es la otra. ¿Cuánto debe durar el sexo? Dices, bueno, no funciona en general, porque los hombres asociamos que si duras mucho la mujer va a quedar contenta. Dice, Claro. Muchas no va, mujeres queden irritadas, ¿no? claro, no va, Eh, o el coito no es, esto es algo es un estudio que leí hace muchos años y puedo estar equivocado, pero para muchas mujeres el coito no, o sea, no está mal, pero no es la cosa que dices, uy, no es la parte, digamos, central del Claro, sexo. claro. Y en cambio para los hombres, Es digamos, el fundamental. Es el sexo. el juego previo es como en los partidos de fútbol cuando calientas y Claro. haces el rondo con el... Pero la parte buena es el coito, ¿no? Y eso lo tenemos mal entendido y eso genera mucho problema. Bueno, mal entendido. Claro. Como es diferente y Sí, sí, entonces sí. genera problemas. Y Genera justamente desencuentros y también también. genera trauma genital en la mujer, ¿no? Porque cuántos hombres con esta idea de empotrador, ¿no? Hmm. De hacer unas penetraciones así como fuertes, claro, esto genera Claro. síntomas a nivel de ginecología, de muchas mujeres con cistitis intersticial, ¿no? Mujeres que al final, ¿desde qué lugar están teniendo aquella penetración, ¿no? Desde un sistema nervioso muchas veces desregulado. Y en esto hay como, eso es muy invisible en nuestra sociedad también, ¿no? Que el hombre está pensando como estoy aquí triunfando con la penetración, pero la mujer está ahí como que acabé ya o fingiendo orgasmos, que eso también lo tenemos, es brutal, ¿no? ¿Cuántas mujeres vienen a la consulta también para aprender a tener orgasmos que no habían tenido nunca antes y los habían fingido siempre? Ahí me estoy yendo de mi campo, pero ¿qué pensáis sobre las apps de ligue en todo esto? Pues yo soy terriblemente pesimista. Yo soy muy optimista en general, pero respecto a esto soy terriblemente pesimista y me parece que las apps de ligue, o sea, es
la cadena es el porno, las apps de ligue, y luego, si te pones un poco distópicos, la inteligencia artificial y todas estas cosas, vamos directos al precipicio. Como la Sí. degradación Claro, quizás en eso ese depende, sentido. yo creo que como todo, del uso que le hagamos, ¿no? Porque las apps de ligue pueden estar como muy bien si realmente estás Mm, entrenado y enfocado en descartar rápido mm. todas las adicciones al sexo que hay, porque nos encontramos con muchos hombres con adicción al sexo en las apps de ligue. Entonces, no, si tú eres mujer, por ejemplo, y quieres una relación de pareja estable, y no buscas a alguien solo que quiera tener sexo e irte cambiando, ¿no? Con varias, pues vas a tener como que hacer un entrenamiento, estar Mm. como muy enfocado. ¿No? Y si eres hombre también quieres una pareja, también, ¿no? En hacer una buena elección, y eso también es clave, ¿no? El poder aprender a hacer elecciones conscientes, ¿no? Y a Mm. descartar rápido y identificar adicción al sexo, porque es que rápidamente es que te envían, yo lo veo en Instagram, a mí porque me lo llevan, porque es que si no, es que sería imposible, te envían un pene, te envían, claro que dices, esto que, hola, esto que es, suerte que no lo veo, porque si no esto es un impacto constante, ¿no? Y en las apps de ligue, yo las personas que acompaño, eh, rápidamente enseño a entrenar a identificar la adicción al sexo, porque se ve claramente cuando Yo, además de la adicción al sexo, diría el depredadores. narcisismo. Ah, y Claro. tanto, O sea, también. más allá de que Sí, no, a sí, mí me sí, sí. guste una cosa más o Sí, menos sí, rara, que puede estar, o sea, ahí es cuestión de encontrar, exacto. ¿no? la, La misma, la el persona mismo que encaja gusto. con eso, pero es las apps de ligue Fenomenal. fomentan el narcisismo, bueno, las Sí. más conocidas, digamos, por cómo funcionan, o sea, fomentan el narcisismo, es la Absolutamente. receta, me parece la Sí, receta del desastre. sí. Claro, claro. Hay muchos peligros hoy, ¿no? En ese sentido. Eduard, y con respecto a la disfunción eréctil, que la nombraste al principio como uno de los motivos más importantes de consulta, ¿cómo influye en esas personas la rumiación o el sobrepensamiento, ¿no? El hecho de que antes de una situación sexual ya estén pensando que les va a pasar lo que les pasó la otra vez, y cómo lo trabajas desde tu campo. Yo ahí lo que veo son, o sea, veo como dos o tres situaciones diferentes. Una es el quien no tiene pareja y está en apps de ligue. Porque otra cosa que ocurre también es lo contrario, es el hombre que tiene un problema porque en las apps de ligue se ha encontrado con mujeres, otros hombres o lo que sea, que era como, yo quiero que me empotres. Porque eso Vale. también, Tanto. la liberación sexual, Ujú. eh, digamos, da sus problemas. Sí. Pues, está bien para unas cosas, pero no bien para todo. Y entonces te encuentras con hombres también con esa idea de no voy a ser suficiente o de, ostras, no hay juego previo, no hace falta casarse, igual, pero no hay nada antes ni después. O sea, yo eso que tú explicas de las mujeres, yo lo veo en hombres también. Ujú, también. Entonces, ¿cómo lo trabajo yo ahí? Yo lo que les digo a mis pacientes es que para solucionar esto depende de si no tienes pareja, yo lo hago de una manera, si tienes pareja pero no vives juntos, lo hago de otra. Y si tienes pareja y vivís juntos, o sea, todo se parece, pero yo lo que digo es, hay tres patas de esto. Una es la medicación, la otra Sí, es la intimidad, cómo te acercas a... sí. Y la tercera es la parte más de terapia sexual o terapia psicológica, lo que estudiamos más en sexología, tanto de la medicina como la psicología. Y entonces yo lo que hago es, les doy medicación, les explico los pros y los contras de la medicación, les explico cómo aproximarse al sexo de una manera razonable, eficaz. Ujú. Y la tercera es la parte más de terapia sexual, de pues, prohibición de coito o ejercicio de foco sensorial, o digamos lo más estándar que hemos estudiado, hemos enseñado. Pero yo creo que la combinación funciona muy bien. Pero yo siempre digo, una de las cosas, o sea, nosotros ya tenemos una edad. Ahora tenemos el panorama sexual que nosotros dos, Sí. soñamos hace 30 años cuando éramos chavales. Claro. Y ahora que estamos allí, ahora hemos conseguido la tierra prometida del sexo, ahora la gente, hombres y mujeres, tienen menos sexo de lo que tenían nuestros abuelos. Y yo creo que como le hemos quitado el valor al sexo, ha dejado de ser interesante, porque al final ahora puedes conseguir sexo con más o menos facilidad y pierde mucho la gracia. Entonces, y para mí una de las cosas muy importantes es, y yo se lo explico a mis pacientes, sobre todo los más jóvenes, que me miran como si yo fuera, ¿sabes? Hubiera convivido con los dinosaurios. Cuando yo empecé a salir, tenía 18 años,
le pedí para salir a la chica, lógicamente ni un beso antes. O sea, primero era picar piedra, pedir Sí, para salir, luego a ver si había algún beso, luego... Y, y hasta llegar a tener una cierta interacción, un cierto nivel de intimidad, pasaba mucho tiempo, tenías muchas ganas, habías invertido mucho esfuerzo, mucha ilusión, y eso te apetecía un montón. claro. Y ahora me parece que como es tan... Oye, vamos, vamos. Sí. Me encuentro gente que no tienen o sea, que es como que no tienen deseo por la persona o que claro, al final cuando tú conoces a otra persona, con la primera chica con la que estuve, llevamos mucho tiempo saliendo y nos conocíamos muy bien y si me ponía una cara yo sabía qué significaba, Claro. si estaba a gusto, no estaba a gusto, le gustaba, no le gustaba. Pero ahora vamos a la cama, claro, si conoces a alguien desde hace media hora es imposible leer a otra persona. Claro. Tienes que ser el mentalista, ¿no? Como el Sí, de la sí. tele, tienes que... Sí, sí. no entiendes. Cuando la otra persona te dice un segundo, no entiendes a qué se refiere. Y eso yo creo que produce mucha, excepto en los narcisistas, que son los que se ponen las botas, produce mucha ansiedad. Claro. Y hace que la gente, pues, bueno, lo que estamos viendo, en lugar de tener todos mucho sexo, estamos teniendo más variedad pero menos sexo. Pero bueno, esto es Sí, mucho más sí, sí, vuestro... claro, claro. Sí, y después también tenemos el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno. ¿Qué te encuentras en la consulta, Eduardo? Yo no me dedico mucho a las ETS. Sí veo papiloma, veo herpes simple. Veo sobre todo parejas que están preocupadas porque lo he pillado y entonces cómo lo hacemos. Pero no me dedico, mi foco no es las ETS, pero vamos, de los estudios que leo es algo que, No, bueno, cada es vez, un festival. sí, sí, cada vez más. Sí, cada vez más. Descontrol Sí. total. Y esto, claro, afecta mucho a nivel emocional a las parejas, ¿no? Porque también es, ostras, ¿cómo es que, de dónde he sacado un virus de papiloma? Si solo he estado con mi pareja o es Claro. de una pareja anterior o, bueno, sí, sí, sí. Pasa en muchas de estas situaciones, es muy difícil saber a ciencia cierta de dónde viene. Pero claro, y tienes la incertidumbre de, claro, Sí. si yo me he portado bien, Exacto. o sea, si Claro, solo claro, somos claro. dos Blanco y en botella. y yo Claro. me he portado bien, Sí. pero muchos de estos virus tardan mucho tiempo en salir, o sea, no es algo tan fácil, pero sí que genera mucho problema. Gente, por ejemplo, que son más mayores o que se conocen a los 40 y quieren tener hijos y sale un papiloma, o sea, es algo que no es solo la parte más médica de curarte o de no transmitirlo, sino todo lo que implica para la pareja por retrasar en fin. Pero sí, las ETS, vamos. Sí. Eduardo, digo, por lo que decías también en alguna respuesta, tú trabajas también combatiendo, entiendo, ciertos mitos sexuales, ¿no? El tamaño, la duración, ¿no? ¿Cómo abordas esos mitos? Porque ese ya es un terreno más psicológico en ese sentido, ¿no? Bueno, yo intento que el tratamiento funcione y yo creo que la medicación funciona muy bien, pero la medicación sin contexto... Claro. O sea, yo creo que la medicación sin contexto... No sé si es... O sea, no sé si es psicología dar el contexto, pero puede serlo, pero al final es... Yo veo a gente que viene y me dice, no, yo quiero durar media hora o lo que sea. Técnicamente, médicamente se puede sin ningún problema, pero ¿para qué quieres durar media hora? Claro, esa es la No, pregunta. porque conocí a una chica y es de las que les gusta, pero ¿tú lo sabes? ¿Que quiere media hora? ¿O Claro, lo crees? supones, claro. Y muchas veces es la pelota que te has montado tú en tu cabeza, pero que el gigante es el dragón no existe, te lo estás montando tú. Y entonces es dar contexto pues, cuál es la duración media o la duración óptima. Hay estudios con duración óptima. Que es como una psicoeducación, no sé cómo sería sexual, no sé. educación. Sí, es un poco explicarles. Sí. En general a las mujeres, pues esto igual no. La estadística dice que no a todas les va a gustar, o que 20 minutos, ostras, pues algunas sí, pero en general 20 minutos de coito, pues igual no es el estándar. Pero eso es, digamos, estoy más tiempo en la consulta hablando que recetando. Vale. No sé si es psicología, pero desde luego... ¿no? Pero estoy más tiempo pues, dando datos o intentando dar contexto, que al final la medicación o la terapia desde el punto de vista más técnico tampoco tiene mucha... Pero es la cuestión de adaptar lo que sabemos a lo que necesita esa persona o esa pareja. Sí.
Y ahora también cuando decías lo de la penetración, ¿no? De la duración y todo esto, claro, tenemos una idea social de las penetraciones así rápidas, pero ¿no? Cuando aplicamos mindful sex, esta Mm. sexualidad consciente, ¿no? De una penetración lenta, estar ahí un rato, ¿no? Realmente sintiendo, conectando con las respiraciones, ¿no? Cómo se amplifican también los sentidos, ¿no? Y yo siempre digo que en realidad necesitamos penes presentes, no necesitamos penes que estén ahí, ¿no? Como un taladro mete saca, ¿no? Mm. Entonces, penes y hombres conectados, porque si están ahí, ¿no? Muchos hombres no están, cuando vienen a la consulta, ¿no? La pareja y que, o el hombre solo, que está muchas veces en el, es que fallaré, no Mm. voy a llegar, Ujú. o eyacularé rápido, voy a fallar, como une con su examen y es pro, todo esto fuera, y encima después se enfadan. O sea, muchos se enfadan y más desconexión emocional con la otra persona. Entonces, el poder sacar todo esto y decir, vale, no es que en realidad la otra persona te necesita a ti. No que Mm. tú estés con tu película mental, sino que necesita que tú estés ahí presente, porque no estás, ¿no? Poder generar esta conexión, ¿no? Con la otra persona o la pareja, ¿no? De estar. Después ya el cuerpo ya reacciona, ¿no? Esto mucha, esto me encuentro en la consulta de hombres que yo qué sé, no tienen intimidad con su pareja. No tienen sexo, es decir, Sí. no es que no se toquen, o sea, no es que no lleguen a tal, sino no tienen sexo, después dejan de tener intimidad y vienen a la consulta porque dicen, no, es que no se me levanta, dame algo para que se me levante. Y digo, vale, o sea, yo te puedo dar una pastilla, pero la pastilla no te va a solucionar porque tienes que saltar, primero de todo tienes que tener cercanía o intimidad con tu pareja, Ujú. luego desnudarte y sin penetración, hay una serie de cosas que seguramente a tu pareja le van a gustar, y luego la penetración, y eso es, no, digamos, no hay ascensor para Claro, saltarte un eso, atajo, claro. no hay atajo, y la pastilla claramente no es la solución, y seguramente tu pareja no es lo que quiere. Pero yo también me encuentro, es decir, yo ahí creo que, Que la pastilla ayuda también en algunos casos, ¿verdad? yo Para tengo algunos pacientes que no quieren, que les yo da ahí más al final es, seguridad. si el paciente no quiere pastilla, yo lo hago sin pastilla, pero les digo, sobre todo, por ejemplo, gente que no tienen pareja y Mm, entonces es como, claro, es que mm, Ujú. tiene que funcionar. O, por ejemplo, yo también me encuentro hombres que vienen con parejas muy exigentes de, yo no sí, quiero juego previo, sí, 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 yo quiero sí. que cuando tal, Me te bajes los empotres. pantalones y me la metas. Que está bien, todos podemos querer lo que queremos, pero claro, es a ese hombre conseguir que en ese momento es como magia, eso es Claro. difícil. O hombres que pues, quedan por apps de ligue, etcétera, y que la persona con la que quedan les dice, nada, ni cenar ni nada, vamos a la cama, ¿no? Y, y, y que se bloquean, es decir, hay una parte que los hombres, digamos, somos responsables, digamos, todos sufrimos el cambio de mundo, de modelo, Mm. desde hace 60 años. Sí, sí, el vínculo, El ¿no? También, vínculo. sí, porque Ujú. muchas parejas, bueno, muchos hombres que vienen con disfunción eréctil, vienen con una baja autoestima, Mm, sintiéndose fatal, que no lo hacen bien, y después ves que detrás las parejas que eligen son parejas al igual autoritarias, perfiles más narcisistas. mm, Entonces, claro, en realidad es cambiar el foco de, fíjate, pues esto ya es un indicador, si esta persona te trata mal, mm, te está tratando mal y tú te estás sintiendo mal, ya es un indicador que al igual no es la persona que te va bien a ti, ¿no? mm. Porque lo primero es el respeto, la conexión, ¿no? Con la otra persona y no alguien que te esté humillando o que te esté diciendo que lo haces mal o que te esté, ¿no? Exigiendo, ¿no? Entonces, en muchos casos hemos podido ver que hay, en realidad nos tenemos que enfocar más en lugar de estar ahí enfocados con la erección, sino en qué perfil de pareja elijo, Mm. ¿no? Un perfil de, sí, y cuando cambian a un perfil de persona pues más amable, más cariñosa, ¿no? Y ahí se genera un espacio seguro en el que este hombre vuelve a... Pero eso supongo que se entrena también, porque de entrada, yo la, bueno, yo esto creo que no lo habíamos, no lo había dicho, pero yo estoy estudiando psicología ahora. Ah, no lo Ah, Estoy sabía. estudiando Anda, qué psicología bien. porque Un psicólogo más. me equivoqué de carrera, digamos, quedé cerca, pero Sí. si volviera a tener 18 haría psicología. Y una de las cosas que pasa ahí es que
siempre es más, o sea, el narcisista siempre es más, o la narcisista siempre es más divertido de entrada, porque es más raro. Adrenalina, No es adrenalina como pura. echarle sal a cualquier cosa, Sí. sabe mejor. Sí. Entonces, cuando conoces a 10 personas y a un narcisista, siempre el más divertido, el que Te va a adorar, Extrovertido. el te va- más, no, love bombing, te quien te va... despertará más, es más fácil que caigas ahí, ¿no? Entonces, tanto hombres como mujeres, y educar eso, o sea, es contraintuitivo porque no tienes que, la que más te gusta, no, Sí, es exacto. la otra. Claro, claro, Y dices, Exacto. hombre, pero a mí me gusta, porque a todos nos gusta el rock and roll, ¿no? Claro. Y eso es difícil. Sí, Y eso yo es lo veo cambiar también el en, cerebro. lo veo también en hombres en red. Lo veo en hombres y lo veo en, digamos, en pacientes, y lo veo en mujeres que conozco, sobre todo mujeres de éxito, etcétera, que tienen problemas para encontrar hombres en redes sociales que les gusten, y para establecer una relación a largo plazo. Sí, hombres que sean un lugar seguro, ¿no? Mm, Con quien puedan construir una relación. mm. Claro. Sí, sí. Y es entrenar, elegir bien. Esto Entrenar es- sí, sí. Exacto, El es ojo. la clave, pero todo esto tiene que ver con patrones familiares, con mi historia, y con este modelo que nos han vendido también de amor romántico, ¿no? Que antes decías, de las películas y así. Y la dopamina también, ¿no? Que genera adicción este perfil de persona. Entonces yo siempre digo que la pareja que elijo habla de mí. Sí, sí. ¿No? Porque muchas veces estamos... Y entonces es una gran oportunidad para poderme autoconocer y entender qué es lo que ha sucedido ahí, ¿no? Porque claro, también son como los perversos narcisistas son como estafadores, ¿no? Que a un Mm. policía le pueden robar también, ¿no? Sí, sí. Puede ser un psicólogo Claro. y que una persona con este perfil también te encandile, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ¿no? Autoconocerse y... A mí, yo una de las cosas que veo ahí es que es muy difícil, o sea, alguien viene con un problema y cuando empiezas a tirar, el problema está en otro sitio, Sí. y que lo que necesitas, digamos, es, vengo para que me haga una receta. Y dices, "Uf, vale, sí, yo le hago la receta, pero hay que, la receta le durará, es como, me duele la rodilla, hágame una receta. Sí, pero hay que entender por qué, y eso Claro. cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, digamos, muchas horas de consulta, y exige que la persona que viene a consulta trabajar, quiera sí. ese Claro. esfuerzo, hacer el esfuerzo de arremangarse con las cosas que no son agradables de ver de uno mismo, Ujú. y tratar de cambiarlo. No Eduardo, la pastilla mágica, ¿no? La pasta. y ahí, ¿qué tan permeable encuentras a los hombres, ¿no? En ese sentido, yo siempre planteo que hay muchas parejas que se terminan separando porque están formadas entre un hombre que vive en el siglo XX y una mujer que vive en el siglo XXI, ¿no? Mm. Digo, ¿qué tan permeable en el terreno psicológico o en el terreno de trabajo personal encuentras a los hombres en tu consulta? En general, bastante abiertos. Vale. Hay de todo, pero en general, vaya, yo no soy psicólogo, entonces, o sea, yo les doy contexto, les doy información, pero cuando pasa de un cierto punto, o sea, yo no hago terapia psicológica, porque no sé hacerla, entonces los derivo. Pero en general la gente está bastante abierta. Lo que sí, posiblemente a los hombres nos cuesta más, como, o sea, vemos que necesitamos eso, pero necesitan como varias visitas que vienen y es que la pastilla no me funciona, o me funciona, pero... a veces Proceso sí, a más veces no. Es lento. como, ven que la cosa no Sí, va, sí. y yo les digo, no, es que esto necesitas no necesitas algo así, necesitas, son Claro. capas de tratamiento, entonces tenemos que ir a buscar una capa más. Y al final lo acaban sacando, pero nos cuesta un poquito más. En general nos cuesta más a los hombres que a las mujeres en medicina ir al médico, desde que tenemos el primer síntoma hasta que vamos, pasa más tiempo. Es decir, no es solo en este aspecto, sino que a los hombres en general nos cuesta más dar ese paso y mostrarnos vulnerables o enfermos, o dile como Vale. quieras. La verdad también que como profesionales de la sexología, cuando te viene un hombre con una disfunción eréctil o una eyaculación precoz o cualquier síntoma de estos, cuando ya viene como con la conciencia de, ostras, he estado indagando y pienso que me puede venir de esto, de lo otro, dices, ¡ah, qué bien! Sí. ¿No? Ya viene una persona abierta, que no tienes Sí. que hacer pico y pala de hacerle entender que esto viene de más allá, ¿no? Sí. Que esto es un súper placer cuando ya vienen con la reflexión hecha, ¿no? Cuando han empezado a detectar que viene... Yo creo que ahí es más... Algo que veo fácil de mi trabajo es que, como a los hombres en general nos importa mucho, Sí, entonces como si quieres que...
yo te puedo dar la pastilla y mejorarás hasta aquí, pero si quieres mejorar hasta aquí, necesitamos hacer otra serie de cosas. La gente dice, sí, sí, yo quiero mejorar todo lo Vale. posible. Vale. Ahí en la Entonces, motivación, claro. o sea, es fácil, porque en general la gente, cuando le hablas de mejorar en la cama, Claro. que es algo que todos podemos mejorar mucho en la cama haciendo o sea, es muy fácil, entre comillas, y la gente dice, sí, sí, eso lo quiero. Es decir, luego tienes que picar un pelín de piedra para romper algunas... y yo me sigo encontrando con... Yo creo que ahí el hecho de no ser psicólogo me da una cierta ventaja porque a algunos hombres siguen no gustándoles la idea del psicólogo. Claro. Pero al final les doy contexto, todo el contexto posible y acaban viendo, ostras, esto es verdad que cuando haces A y B funciona mejor. Y dices, Sí. Y también, como yo he visto a lo largo también, ¿no? Que llevamos los 20 años de experiencia, a lo largo de estos años, cuando ves un hombre que viene por el tema de sexología y llega a la consulta temblando, ¿no? Ostras, qué sufrimiento que hay ahí, ¿no? Porque es algo realmente vital, ¿no? Y ya sabes que detrás seguramente va a haber una disfunción eréctil o algo que se está sintiendo absolutamente inadecuado en nuestra sociedad, ¿no? Qué sufrimiento y qué malestar llegar a la consulta en este estado, ¿no? De miedo. De miedo también a ver qué me dirán, ¿no? Me imagino, o no sí, sé. entiendo que debe ser que me juzgue. Yo ahí veo dos situaciones. Yo veo a unos pacientes que vienen, sobre todo de la pública, donde les han dicho, tómate esto y en 3 meses. Y se sienten como, ostras, no me han escuchado, no me han Falta algo, atendido. claro. Es como, vale, la pastilla está bien, pero o sea, que pretendía algo un poco más, más amplio, ¿no? Un poco más de contexto. Y luego también veo muchos hombres que se sienten juzgados cuando van a según qué profesionales, esto tú no deberías pensar esto no es importante. Vale. Yeah. Yo, por ejemplo, yo digo a menudo que me encanta la psicología, no me encantan todos los psicólogos, gente que les dice, no debería importarte tu erección. Ostras. Ese me parece... Eso es un juicio de valor y A ver, es un si error. el señor está aquí, es porque Claro, le importa. justamente. Entonces, Claro. que yo entiendo el comentario que hay detrás, o sea, entiendo qué quiere decir, pero dices, lo estás expresando muy mal y a la persona no le estás haciendo un favor, Claro. porque sale de allí y luego viene a la consulta con la cosa de me sentí juzgado, que esto estaba mal, y además Claro. que sí me importa. Entonces, bueno, el sexo yo creo es algo de la salud un pelín diferente al resto de cosas que hay que tratar también un pelín diferente, hay que tener un Sí. poco... El contexto es muy importante. Claro, vamos. y que al igual no sabemos cómo el profesional hizo la intervención, porque al igual el profesional era una de las primeras pautas de no ponerle Claro. foco, Sí. no sé, a la penetración y generar vínculo, no sé cómo, ¿no? Y al igual él sintió como que... No sé. Pero ese es un comentario, igual que el comentario de me han recetado la pastilla, me han liquidado en 30 segundos. Claro. No, no, sí, Eh, esto... y entonces, yo creo que cuando haces un trabajo sobrio, en general funciona muy... O sea, esa primera consulta funciona muy bien y en general la gente responde muy bien porque en general los problemas en sexualidad no son física cuántica, suelen ser bastante fáciles desde el punto de vista técnico. Claro, Luego, claro. para mí lo difícil es cómo cambias el hábito, o cambias la emoción, o cambias la relación, El vínculo. pero la parte más técnica de hay que hacer ABC, en general en sexualidad funciona todo bastante, bastante bien. Eduard, con respecto a la disfunción eréctil, ¿te puedes encontrar pacientes que, por ejemplo, tienen un rendimiento diferente frente a una masturbación que frente a una relación sexual? Sí. ¿Y cómo se aborda? Claro, eso muchos hombres utilizan, y si alguno que nos está viendo, utilizan estas dos expresiones internas. Uno es, me voy a comprobar, y la otra es, llevo tiempo sin tener erección, voy a ver que está todo bien. Y entonces yo lo que les digo es, cuando estás haciendo... Y son dos pensamientos que son como muy estándar, los hombres los expresamos así. Y yo lo que les digo es, cuando tú haces eso, vas a empezar a fallar con la masturbación, porque en lugar de tener sexo, tú puedes masturbarte porque te apetece y estás teniendo sexo contigo mismo, pero cuando Estás te haces chequeando, digamos. Claro, pero cuando te haces la revisión médica, no vas, o sea, llegará un punto donde ahí vas a fallar también y entonces harás la bola más grande. Pero ahí vuelvo un poco a lo que hablábamos antes del porno, en las situaciones en la que
con la masturbación me siento seguro porque no tengo público, no tengo que quedar bien, me puedo meter un estímulo, ¿no? 26 pantallas abiertas y no tengo que quedar bien o mal. Y entonces muchos hombres se van refugiando en eso y cada vez hay más distancia con su pareja o con conocer a alguien porque es como, Claro, seguro que os ha Más pasado esto. evitación, más ¿Cómo voy a apuntarme a una Abdel? ¿Cómo voy a quedar con fulanita sí. si no funciono? claro, Y entonces hacen la bola, ¿no? De Sí. cada vez me Evitar masturbo más. más y Claro. fulanita cada vez está más lejos. Totalmente. La evitación, ¿no? claro. Evitar afrontar, ¿no? la situación por miedo a fallar. Yo eso digamos, lo veo mucho. Pero yo ahí lo que que es de primero de sexología es, les prohíbo la masturbación. O sea, empiezas a prohibir y ahí es, pero doctor, si no me masturbo, ¿qué va a pasar? Le digo, ven dentro de un par de semanas y me lo explicas. Y, en un par de y enseguida se ve, enseguida empiezan a decir, ostras, es verdad, ahora tengo erecciones todo el rato. Y digo, bueno, claro. Claro, Claro. claro, claro. Pero es muy común. Yo ahí creo que el porno ha facilitado esa salida, digamos, Exacto. donde bueno, pues masturbarte a la antigua pues es divertido, pero exige más esfuerzo. Pero con el porno es, aunque no tengas ganas, te pones porno y empiezas a ponerte porno cada vez más. Y al final encuentras algo que dices, oh. En cambio, hacerlo a la antigua, tienes que estar más... Conectado. Tienes que estar más Claro. conectado, tienes que tener más ganas. Y esto una cosa que veo es gente que dice, no tengo deseo. Solo tengo deseo con el porno. Y dices, no. Yo pienso, nuestro cerebro no está hecho para la abundancia, está hecho para la escasez. Por eso cuando hay comida comemos y cuando tenemos sexo, cuando hay posibilidad de sexo, tenemos sexo. Entonces con el porno siempre hay posibilidad de sexo. Entonces lo que ocurre es que cuando tienes un pelín de deseo, con tu pareja igual no te apetece. Pero te pones porno Está. y ya está, y vuelves a cero. Y vives una vida de muy poquito deseo y que en cuanto tienes un poquito de deseo, utilizas un estímulo bestial y dices, bueno, ya está. Y luego ves a tu mujer y dices, no, es que no me pone. Bueno, claro. Claro. Claro, Tengo un paciente, un chaval joven que tiene eyaculación precoz y que estaba tan ansioso cuando estaba quedando con una chica y tal, y estaba tan ansioso que me dijo, no, yo antes de quedar con ella me masturbé 3 veces. Y luego no se me levantó. Y le dije, es que fuiste a cenar con el estómago lleno. Claro. claro, O sea, claro. tu cerebro ya ha hecho el trabajo, entonces da igual, puede ser la chica más simpática, más graciosa del mundo, más guapa, pero si has hecho el trabajo. Y entonces esa parte de... O sea, eso es difícil de entender porque tenemos en mente que, bueno, pues siempre tendremos deseo infinito. Y eso yo lo veo... ¿Vosotros veis actores porno? ¿Tenéis algún paciente que es actor porno? Sí, alguno he tenido. Sí, una actriz. Yo he seguido un par de actores porno Que tiene un lo montón que de presión. que tiene un montón de presión y que te dicen, la cosa que menos me apetece en Es vacaciones tener es sexo. tener sexo. Claro, Totalmente. claro. Y lo que tienen es muy poco, en general muy poco deseo, porque claro, el sexo es divertido porque hay poco. Pero cuando tienes mucho, pues un día, otro día, otro día, otro día. Claro, como todo en la vida, en Como todo en la definitiva, vida. ¿no? Que Sí, deja sí. de ser novedad, digamos. Sí, sí. Yo siempre recomiendo mucho que esto lo trabajamos, la deshabituación al porno, ¿no? Y entonces ya hemos podido comprobar cómo cuando hay este desenganche, normalmente los hombres dejan de masturbarse tan a menudo. Empiezan a masturbarse menos, es una masturbación más, en lugar de un sexo de descarga, es un Sí. sexo más de autoconexión, y entonces esto la pareja lo nota mucho la diferencia de cuando un hombre se masturba con porno y dopamina a tener una pareja que está como más conectada con su propio cuerpo y después se conecta conmigo, ¿no? Entonces, y después también he recibido el feedback de muchos hombres que dicen que sienten muchísimo más, los orgasmos mucho más intensos. Claro, y es esto, ¿no? Que el consumo de porno, que al final es muy adictivo, dopamina, que es como, ¿no? Algo rápido, pero te estás perdiendo realmente la conexión, que es muy diferente el sexo de descarga que el sexo de recarga, ¿no? Y que justamente este tipo de sexo no nos enseña a ser multiorgásmicos, por ejemplo. Va al contrario, porque el hombre también es multiorgásmico. Lo que pasa es que normalmente esto no es conocido en nuestra sociedad, porque desde el tipo de sexo que nos han enseñado es imposible, ¿no? Entonces,
aprender a conectar más conmigo, conectar con mi respiración, esto me va a llevar. Yo siempre digo, necesitamos profesionales que hagan grupos de hombres. Sí, sí. Edu, que estás estudiando psicología, serías un candidato ideal. Grupos de hombres para... Porque yo lo hago con hombres... no me da la vida para hacer grupos de hombres. Lo hago en terapia. Pero yo creo que hay una gran necesidad de hacer grupos de hombres, de deshabituación del porno y de enseñarles una sexualidad consciente y que ellos mismos hagan un descubrimiento de lo que es la sexualidad real, que en nuestra sociedad no existe. Nadie nos enseña esto. Yo lo que sí veo es que cuando juntar a hombres para esto, yo sé que hay gente que lo hace, hay terapeutas, no creo que no es psicólogo la persona en la que estoy pensando, que lo hace. A mí me parece difícil juntar a hombres que no se conocen y que expresen que tienen problemas en la esfera sexual. Tal vez falta de habilidad mía, pero no sé si yo sería capaz. Yo lo digo, yo he tenido disfunción eréctil psicológica 2 momentos de mi vida y eyaculación precoz alguna temporada. Y lo digo porque no me da vergüenza, porque el que se ríe, si te estás riendo, a ti también te ha pasado. Exacto. A mí me ha pasado que soy un fenómeno esto, a ti también. Nos ha pasado a todos. Sí. Pero y hay que normalizarlo porque es normal. De ahí a juntar a hombres que no se conocen. Yo una cosa que sí he visto es que cuando coincido yo con muchos pacientes termino siendo amigo. Porque cuando es con algún paciente que acaba siendo amigo y te juntas con otro y de qué os conocéis y te lo acabas contando y eso no, en algunas situaciones funciona muy bien, pero la situación tiene que ser muy específica. Pero no sé si juntar a 100 que no se conocen en un sitio es con... Sobre todo la de dejar el porno. Hay una gran motivación, lo veo en pacientes que les cuesta y se sienten solos, porque todos sus amigos al igual consumen porno, no se pueden apoyar. Entonces, muchas veces me dicen, Emma, móntalo tú, monta un grupo, seguro que tienes más pacientes como yo. Esto lo podemos hacer. Por eso. Esto lo podemos hacer. Es que hay una gran necesidad porque dejar el porno realmente es que es algo tan normalizado que se te hace como que bicho raro soy. En cambio, si existen más personas como yo que quieren dejar el porno y les cuesta porque es difícil, porque es algo tan instaurado. Entonces, en grupo yo creo que esto funcionaría súper bien. Yo creo que en esfera sexual, así como las mujeres tenéis mucho menos problema para explicaros las cosas, los hombres, yo veo muchos hombres, sobre todo los más jovencitos, que tienen la cosa esta de, pero ¿tú has visto algún caso como el mío? Y dices, no desde hace media hora. Sí. O sea, pero es como, veo como tú todos los días, porque a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Y tiene un poco cuando ven que es una cosa común, eso ya les calma mucho, y cuando les cuentas, yo cuento muchas veces cosas que me han pasado a mí o que le han pasado a otros pacientes, y es como, bueno, o sea, esto es normal, esto claro, tío, esto nos pasa a todos, esto es súper común. Y si no me crees, yo tengo un canal de YouTube que se llama Tengo un amigo que, donde estamos en 535.000 suscriptores. O sea, a ninguno le pasa nada, pero todos están suscritos al canal. Claro, pues, claro. La lógica es que te suscribes Totalmente. Entonces, hay canales de esto y cuando tú entras en Google y pones, yo qué sé, ashwagandha o no sé qué, hay un montón de productos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente buscando, porque hay un montón de gente a la que le pasa. Claro. Entonces, cuando te das cuenta de eso y ves a profesionales que tratan de eso y que lo hablan con normalidad, a mí me falta el paso y juntar a un montón, pero o sea, yo cuando les explico mi experiencia personal y cómo lo he arreglado, al principio están un poco incómodos porque es como, ostras, me estás contando algo muy íntimo. Y dices, bueno, pues como si me operan de la rodilla, pues es íntimo, claro. o sea, no lo voy explicando en el bus, pero tampoco es nada, no es nada terrible. Pero sí que al principio cuesta. Sí, pues yo con el tema de adicción estoy convencida que funcionaría muy bien, la adicción al porno, porque es como un apoyo, ¿no? De otros hombres que están en la misma situación y que, venga, pues lo he logrado, una semana más, mira qué cosas he descubierto. Sí. Yo creo que con esto hay necesidad y cada vez la habrá más. Estoy convencida que cada vez más hombres van a querer dejar el porno porque ya vienen con esta demanda. Bueno, hay una corriente en internet del NoFap. Se juntan un montón de cosas ahí que es muy difícil entender algunas, pero es algo que hace 10 años yo creo que
en mi cabeza, yo creo que nunca había visto algo así, y ahora es una cosa donde la no masturbación, no pornografía es algo que está más o menos extendido, ¿no? Vosotros lo veis, o sea, lo conocéis, esto lo veis en... Sí, Ujú. de intentar, ¿no? No desengancharte del porno, de tener un sexo más consciente, sí, cada vez más. Mm, Incluso vienen empresarios mm, que han escuchado campanas Ujú. de cultivar tu energía mm, sexual, de no masturbarte constantemente, que ahí, ¿no? Como que esto te desconcentra. Y entonces vienen para aprender a dejar el porno y a tener un sexo más consciente o a tardar más tiempo en masturbarse. Sí, cada vez hay más demanda. Claro, se empieza a tomar conciencia de Sí, los efectos, me parece, ¿no? algunas mm, personas. Otras, Hmm. cuando viene una pareja, ¿no? Cuando viene una pareja a consulta y él dice, no, es que ella no tiene deseo, o lo que sea, o él no tiene deseo, y, mm, y él, y tú dices, vale, aquí detrás puede haber el porno. mm. Ujú. Ostras, enseguida es como, no, 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 no me quites Claro, el claro, porno. claro. ¿Sí? No me Muchos quites... hombres sí, en plan, que me tienes que decir tú de que yo me quite el porno si es algo, y después te encuentras otros que dicen, ostra, no había caído, Sí, brutal. sí. Y estos son los que se motivan y hacen el trabajo y ven los cambios espectaculares, pero espectaculares, y la calidad del vínculo de la relación y con ellos mismos. Te dicen, Y las ganas que tienes. Las ganas que exacto, tienes y dicen, cuando me te pasas siento, un mes sin, sí, ya verás las ganas que tienes. Claro. claro, que me siento mucho mejor. Y claro, pero esto con prácticas, Mm, pero ahí hay el peligro también de que hay hombres que intentan hacer prácticas tipo parada y arranque o tipo mm, intento no masturbarme, pero claro, nadie les ha enseñado la práctica de la respiración consciente, mm. nadie les ha enseñado las prácticas de los Kegel, ¿no? Prácticas que te van a ayudar a poder hacer todo este proceso, porque ¿no? Cuando hay una manera de hacer y después quieres cambiar a la otra, tienes que ayudarte, ¿no? De una serie Ujú. de técnicas para poder llevar a cabo y no bloquearte. Porque me he encontrado muchos hombres que, por ejemplo, han hecho tantra Mm. y han intentado no eyacular. Y están como bloqueados que después en pareja no pueden volver a eyacular, ¿no? Por ejemplo, y vienen a consulta para aprender para otra vez salir del bloqueo. Ahí es donde... Ahí hay un montón de conceptos. La retención seminal Hmm, y el tantra y el nofap, que hay cosas que están mezcladas ahí y yo no consigo... yo no soy un fan especial de la retención seminal. hmm, Eh, o sea, yo no soy fan del porno, hmm, no soy fan del porno, pero luego cuando hablas con esta gente, porque luego te dicen, no, porque em, retener el semen va a hacer que aumente tu energía y que aumente tu testosterona. Eso no es así, o los estudios que hay sobre eso hmm, eh, son muy, em, son muy discutibles, pero eso se confunde, por ejemplo, con contraer el suelo pélvico hmm, cuando tienes, es decir, una cosa es no llegar al orgasmo, vale, esa no llegas. La otra es llegar al orgasmo y bloquear y contraer el hmm, suelo pélvico Ujú. con la idea esta hinduista que de retener de ya. retener el semen porque entonces pierdes energía. Eso es una estupidez. Con el hecho de no ver porno para no masturbarte. Dices, hay algunas de estas ideas que me parecen súper acertadas, estoy 100% con eso, y otras que no tienen ningún sentido. Entonces, muchas veces me encuentro con gente que no saben a qué se refieren. Totalmente. Y entonces te dicen, no, porque tú, el otro día Vienen un señor, perdidos. no, porque no puedes criticar una doctrina milenaria, yo puedo criticar lo que me salga de los huevos. Ujú. Porque, primero porque sí, y después porque cuando tú estás diciendo la doctrina milenaria dice A, bueno, ¿en qué se basa? Y confunden a veces muchas de estas cosas y entonces a mí me parece bien no masturbar, perfecto. La gente que no se masturba seguramente tiene más foco, va a tener un deseo mucho más alto que el resto de personas, eh, pero confundir eso, que parece bien, con tener relaciones, llegar al orgasmo y darle al Hmm, suelo pélvico y bloquear el suelo pélvico, eso es una chorrada. hmm, Ujú. Entonces, que Internet está lleno de estos exacto, conceptos que sí. unos se confunden con los otros y es muy difícil a veces. Entonces, volviendo a lo que decías, yo veo a gente que tienen la idea de que hay algo de todo esto que tiene que ser malo, Hmm, pero luego se meten en Internet y es muy difícil entender totalmente. a qué Claro. te refieres. Ujú. Totalmente. Y entonces acaban con ideas extrañas sobre, ¿no?
bueno, salía uno el otro día, tuve un pequeño altercado digital con uno diciendo que si te esto viene del hinduismo, creo. Una gota de semen es como 10 gotas de bilis y una gota de bilis como 10 gotas de líquido cefalorraquídeo. Total, que una gota de semen es como 1 litro de sangre o algo así. Y le dije, entonces si te masturbas 3 veces te mueres. Porque tenemos 5 litros de sangre y Claro, cuando claro. pierdes 3 te mueres. Claro, tu No, paciente bueno, el que claro. se masturbó 3 veces no Claro, llegaba a la cita. claro, no digamos. llegó a la cita porque estaba muerto, ¿no? Entonces, eso no es así. Claro. Eso es una explicación, eso tiene un cierto sentido filosófico o teológico, pero no puedes tomarlo al pie de la letra y desde luego no puedes apalancarte sobre eso para decidir sobre el porno, sobre cosas que han surgido miles de años después. Entonces, que hay ahí una amalgama de cosas y de conceptos que no son fáciles de distinguir y que a la gente en algunas de estas cosas está muy confundida. Sí, sí, y que generan bloqueos. Sí, sí. Mm, Sí, sí. Exactamente. Vale, Por eso bueno, también. todo sumamente interesante, ¿no? Sí, Porque la me sexualidad parece que... masculina es un mundo para ir, ¿no? descubriendo y el mismo hombre evolucionando, ¿no? Ujú. Y hay una gran necesidad y cada vez más, ¿no? Estoy convencida que el día de mañana habrán formaciones para hombres para aprender. Estoy convencidísima porque cada vez hay más demanda. Mm. Yo creo que cada vez hay más problemas, digamos, habrá más problemas. Y una de las cosas, escribí en mi newsletter, yo mando una newsletter, un mail todos los sábados a la gente que está interesada, y escribí hace una temporada sobre sobre los robots. Ujú. ¿Habéis visto la evolución de los robots? Yo parezco un chiflado cuando No, digo, la gente me dice, totalmente. escuché el podcast y tal, parecías normal y aquí Sí, dices, y tiene un punto igual de chifladura, pero los robots, las muñecas eróticas, cuando sí, nosotros éramos chavales, eran, bueno, una cosa como de juerga, ¿no? Sí, Para ir claro. a despedida de soltero y estas cosas. Pero ahora hay empresas que han fabricado muñecas sexuales que dices, dentro de 10 años, ningún hombre, da igual, muñecos o muñecas, ninguna persona de carne y hueso se va a poder comparar claro. físicamente porque es el estándar de belleza, o sea, Sí, sí. y les van a meter inteligencia artificial y yo creo que vamos hacia allí a toda Sí, velocidad. Una de las totalmente. apps más descargadas em, es una como de tu novio virtual o tu novia virtual. Ujú. ¿La conocéis? No. Yo me la empecé a hacer el registro para ver lo que era y es como Te dice todo lo que quieres oír, ¿no? La novia perfecta. rubias, meos o pelirrojas. Rubia. Como de alta, tal. Dominante o no sé qué. O sea, te hacías el menú Claro. y yo llegué a ver el grado de personalización y el grado de personalización era lo que tú quisieras. Y entonces, y además es muy barato, no me acuerdo cuánto cuesta, muy barato. Y entonces, en lugar de interaccionar con otras personas, hablas con el trasto, Ujú. que se hace pasar por tu novia. Claro. Pero claro, no te dice que ese polo tendría que tal, o me tendría que cortar el pelo, o y este es un poco Claro. un gilipollas, te has Claro, no, portado no, como no un hay gilipollas. críticas, no No hay hay Sí. crítica, no hay cuestionamiento. fricción, y es solo La novia perfecta. la novia perfecta o el novio perfecto. Y dices, para eso, o sea, nos lleva a toda velocidad hacia la catástrofe. Claro, Claro, claro. y esto también es un síntoma de la adicción al porno, que lo que decías antes, ¿no? Que empieza la adicción al porno y ya te vas a cada vez algo a la IA, ¿no? Yo creo que es demoler algo que era muy importante, que era el sexo, y el sexo hasta hace no mucho, el sexo era pareja, familia, etcétera, Sí. y cambiarlo por algo que es muy conveniente y muy fácil, muy cómodo, que es el porno, y luego la inteligencia artificial, luego una muñeca que andará por casa. Exacto. Pero Se desvirtúa. Sí. bueno, yo creo que no todo lo nuevo es necesariamente mejor que lo que Claro. lleva funcionando mucho tiempo. Funcionaba con muchos defectos y muchos problemas, pero había pasado la prueba del tiempo. Pero me parece la cosa esta de novedad infinita, que yo soy... Pero Me encantan los sí. cacharros y la novedad, pero me parece que asumir que no va... O sea, pagamos un precio por todo. Y entonces me parece que en el sexo hemos pasado en los años 50, que era
todo estaba Sí. mal, ahora todo está bien. Y decidir que no paguemos ningún precio por esto yo creo que es un error. Claro, Totalmente. claro. Eso vamos, vosotros Sí. lo veis en la consulta, Sí, porque yo te Consultas sí. sigo. llenísimas llenísimas de bloqueos y disfunciones sexuales y de problemas de pareja y sexualidad, ya lo sabéis. Mm, Sí, Sí. sí. Es Bueno. un temazo Un temazo. invisible. Sí. Sí, sí, Porque temazo todo invisible. sí, porque todo esto, estas disfunciones sexuales, son traumas sexual invisible, Mm, Claro. ¿no? De vínculo, claro que todo esto no hay conciencia. mm. Bueno, sí, sí, sí. Mucho Seguro trabajo que por delante sí, también. mucho trabajo por delante y seguro que muchas personas hoy en este episodio del podcast de la pareja perfecta habrán aprendido, ¿no? O darse He cuenta repensado o cosas, ¿no? repensado o incluso entender más a su pareja, ¿no? Si ves que tu pareja te evita, al igual no es porque no le gustes, al igual es que está Ujú, agobiada, tiene miedo, ¿no? Seguro que, ujú. bueno, esperemos que todo este mensaje de hoy ayude a Sirva. muchos hombres y a parejas a tener una vida sexual mejor, Esperemos que sí. seguro. Eduardo, la gente que quiere saber más de ti o quiere escuchar más cosas, ¿en dónde te puede encontrar? Os dejo un enlace si queréis y ahí está pues, mi página web, mi canal de YouTube, la newsletter, en fin, tengo un montón de... Yo hago un montón de cosas de estas, porque me gusta mucho, hago directos también los fines Vale. de semana, para gente que tiene alguna pregunta, pues me conecto y respondo, entonces os paso un enlace. Vale, pondremos el enlace en la descripción del capítulo. Perfecto. Vale, Muy genial. bien. Muchas gracias, Muchas gracias a Eduard. Ha vosotros. Muchas sido gracias un por súper venir. placer tenerte aquí. Cuando queráis. Genial. Súper interesante. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias.